A continuación les presentamos el punto de vista de una persona sobre dos casos. Serán ustedes los que al final saquen sus propias conclusiones y dictaminen a qué lado los administradores de la justicia colombiana inclinan la balanza. Hasta este lugar llegó el senador Iván Cepeda en conjunto con la senadora del partido político FARC, Victoria Sandino, desde donde señalaron varias irregularidades tanto en su salud como en el proceso judicial. No se les quiso hacer entrega de cuál va a ser ahora la dieta alimentaria que tiene Jesús Santrich a pesar de sus enfermedades. Y a eso se le suma que Jesús Santrich ya ha denunciado ante estos dos congresistas de la República tener varios vacíos en su memoria. Es decir, Santrich no se acuerda en el momento en el que sale de la picota, es recapturado nuevamente y luego trasladado a el búnker de la Fiscalía. Por eso es que los senadores y su defensa están pidiendo de manera urgente un examen de toxicología. Pero para que podamos escuchar cuáles fueron las declaraciones de estos dos senadores, veamos lo que dijeron a las afueras del búnker de la Fiscalía. Él narra que hubo un momento en el cual no se sabe por qué circunstancia precisa tuvo dificultades para tener plena conciencia y claridad de lo que estaba aconteciendo, y que recuerda fragmentariamente los momentos que siguieron tanto en su proceso de salida, lo que iba a ser su salida de la cárcel, como lo que vino después, la detención del CTI y su conducción con un helicóptero al nuevo sitio de reclusión, y que solamente pudo tener conciencia muchas horas después de lo que estaba aconteciendo. Fue muy reiterativo, pidiéndonos transmitir que él sigue comprometido de manera profunda y decidida con el proceso de paz, y que va a adoptar su defensa como lo ha hecho hasta ahora dentro de los canales y dentro de las vías que ofrece para ello la institucionalidad. Yo quisiera más bien reiterar el estado en el que se encuentra Jesús Santrich, en el sentido de que no obstante a su debilidad o a su debilitamiento por su condición de salud, es muy firme al plantear la defensa que está haciendo frente al acuerdo de paz, a la apuesta que considera que todos los colombianos y colombianas tenemos que hacer por la paz. Los recursos que vienen, pues esa es parte de la estrategia jurídica que viene desarrollando el equipo jurídico que está acompañando a Jesús Santrich, que estuvo ayer por alrededor de 12 horas allí en la clínica, en esta audiencia de legalización, donde efectivamente el procurador, con pruebas de lo que presentó allí con los videos mostrando la ilegalidad de la captura, hace apelación. Este asunto, y se trata del senador Iván Cepeda. Pablo Arango se encuentra en esta mañana en conversación con él. Pablo, le damos la palabra. Hola Mateo, ¿qué tal? Muy buenos días para usted, para todos los televidentes de Arriba Bogotá. Efectivamente, el senador Iván Cepeda también hace parte de esta investigación y se ha declarado como víctima. Muchas gracias por estar con nosotros a esta hora en Arriba Bogotá, senador. Buenos días, es un gusto saludarlos. Bueno, la primera pregunta que queremos hacerle es la siguiente. Dicen algunas de las personas, seguidores del expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez, que la medida, digamos, es muy fuerte. Es decir, que él se estaba presentando ante las audiencias públicas, ante los magistrados, y que no había necesidad de una medida de aseguramiento. ¿Qué tiene usted para decir frente a esto? Bueno, lo que entiendo es que, en primer lugar, el delito por el que se acusa, o los delitos por los que se acusa a Álvaro Uribe, son delitos muy graves. Primero, el haber supuestamente sobornado a varios testigos. Para ser más exactos, hay 22 testigos que yo considero son falsos, que ha presentado Uribe y su defensa a lo largo de estos años. E igualmente que con esos testimonios o supuestos testimonios ha intentado engañar a los jueces de una manera sistemática. Así que ese carácter repetitivo de esa acción impone, según la ley y según el Código Penal, que la pena impuesta, que la medida de aseguramiento impuesta sea exactamente la que ha decidido ayer
la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. Este no es un hecho caprichoso ni fortuito, es una obligación que tenía, una decisión obligatoria que tenía que asumir la Sala de Instrucción, y así lo ha hecho. Senador, desde el Centro Democrático y tras esta decisión proponen unificar las altas cortes. ¿Qué opinión le merece esto? Bueno, que es la salida más antidemocrática que uno pueda imaginar. Entonces, el día de mañana, una institución toma una decisión o dicta una orden que no gusta, y entonces hay que eliminar esa institución. Los jueces, si no estamos de acuerdo con sus decisiones, entonces hay que acabar los tribunales. No, ni más faltaba. Esta es un intento que hace el Centro Democrático, lastimosamente en compañía del presidente Duque, quien está interfiriendo de manera, considero yo, ilegítima en las decisiones y en las deliberaciones del Poder Judicial. Así que yo pido que cese esa campaña, que se deje de manera respetuosa trabajar a los jueces y se respete las instituciones en este momento en el que hay una decisión que es importante y que tiene unas consecuencias, por supuesto. Senador, quienes rechazan esta decisión comparan mucho el tema con el caso de Jesús Santrich. Aseguran que por qué no se dio esta medida de aseguramiento en contra del exguerrillero, pero sí en contra del senador Álvaro Uribe Vélez. ¿Qué opinión le merece esto? Bueno, que son dos instancias diferentes en dos contextos distintos. Y debo aclarar inmediatamente que yo he rechazado en todos los tonos y en todas las formas posibles la evasión de la justicia por parte del señor Santrich. En su momento señalé que el intento por extraditarlo era un ataque al proceso de paz, pero de ninguna manera conectado con su salida del proceso de paz y su evasión de la justicia. Ahora, dicho eso, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia se creó recientemente. Es una instancia que no ha tenido que ver con esa otra decisión que aquí se menciona y que ha tomado una decisión en derecho. Así que a mi modo de ver es manipular la opinión pública o intentar manipularla, hacer esa clase de comparaciones. Senador, sin embargo, ha quedado demostrado con la evasión de la justicia por parte de Jesús Santrich que no está respetando, por supuesto, esta decisión, y usted se sigue manteniendo en que no era necesaria una medida de aseguramiento en contra de él. No, no he dicho eso. He dicho que la extradición, en esto es muy importante ser precisos, he dicho que la extradición en ese momento era un intento por hacerle un grave daño al proceso de paz. Ahora, las decisiones que ha tomado la justicia con relación al señor Santrich son otro asunto, y creo yo que no estoy ni debo estar en el papel de estar justificando tal o cual decisión. Para eso hay instancias y creo que se están utilizando. Ahora, es un deber del Estado colombiano a las personas que están fuera de la ley, pues perseguirlas. Y creo yo que eso es lo que debe hacer en este caso el Estado, hasta que no se produzca la posibilidad de otra vía para resolver el problema de las llamadas disidencias del proceso de paz. Senador, cuando inició todo este proceso, usted era uno de los investigados y ahora es una de las víctimas. ¿Cómo explicarle esto a los televidentes? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo se cambió todo este proceso? Bueno, eso precisamente demuestra que no hay tal plan como se ha querido señalar para llevar a la cárcel al senador Uribe. Lo que ocurrió es que ante una denuncia que presenté con relación a unos ex paramilitares y un debate de control político porque a una de esas personas se le hizo un atentado en una cárcel, pues el senador Uribe decidió primero instaurar en el año 2012 una denuncia penal en mi contra, luego una queja disciplinaria, y después le pidió a alguno de sus copartidarios que entablara una acción de pérdida de investidura. Y las tres denuncias o acciones las perdió en tres instancias distintas, lo cual demuestra que, por supuesto, era una denuncia que no tenía fundamento.
Pero además, cuando se produjo la decisión de la Corte Suprema inhibiéndose frente a la investigación, pues el senador Uribe y sus abogados, al parecer, acudieron a las cárceles para traer nuevos testigos en mi contra. Y eso, pues, dio lugar a una investigación, luego de la cual, luego de haber escuchado una cantidad muy significativa de declaraciones y testimonios, de haber verificado toda clase de pruebas, Sí. la Corte llega a la conclusión de que debe seguir investigando al senador Uribe, ojalá muy pronto llamándolo a juicio y también imponiéndole una medida de aseguramiento. Senador Cepeda, buenos días. Lo saluda Sandra Vélez desde el set de Arriba Bogotá. Senador, cuéntenos, ¿dónde estaba ayer cuando recibió la noticia? ¿Quién le dio esta noticia y qué sintió en ese momento? Bueno, estaba en mi casa porque pues estamos obligados y en mi condición particular debo estar respetando el confinamiento y estaba siguiendo las noticias puesto que era de conocimiento público que se iba a producir esta decisión y un colega de ustedes me llamó y me dijo, acaba de trinar el expresidente Uribe que pues siente comunicar o lo entristece comunicar que la Corte ha tomado la decisión de privarlo de la libertad. Pues obviamente es una decisión que me impactó mucho. No soy amigo de asumir frente a esto actitudes vengativas o de ufanarse de una decisión de esta naturaleza que tiene pues un componente pues difícil desde el punto de vista humano para el señor senador y su familia, pero por supuesto después de tantos años de estar afrontando estas injusticias y toda esta carga de falsos testigos, debo decir que pues creo que es muy importante que se haya tomado esta decisión en derecho y con las garantías necesarias. Senador, muchas gracias por estar a esta hora con nosotros en Arriba Bogotá. A ustedes muchísimas gracias, muy amables. Un feliz día para usted. Es un proceso, por supuesto, muy largo que se va a adelantar en la Corte. Vamos a estar muy atentos de las noticias que tengan que ver con este caso del senador Álvaro Uribe Vélez. Nos vemos más adelante. Bueno, saludo inmediatamente a Luis Alberto Villamarín, él es coronel retirado del Ejército Colombiano, que nos acompaña vía Skype desde Bogotá. Luis Alberto, como siempre, un gusto tenerte en el programa. Buenas tardes, Patricia, muy amable por la invitación. Ni más faltaba. Luis Alberto, ante esta situación, vamos directo al grano. ¿Podría resurgir las FARC como movimiento armado irregular, considerando a las llamadas disidencias? Y te pregunto esto obviamente tras la desaparición de la escena pública de alias Santrich y previamente de otro ex líder guerrillero. Hablamos, por supuesto, de Iván Márquez. Nuevamente, bienvenido. Gracias, Patricia. Claro que sí. Es que las FARC no se han desmovilizado. Las FARC en su plan estratégico. La ingratitud humana. Una señal de tiempos peligrosos. El agradecimiento y la gratitud no parecen importantes para la mayoría de las personas. Pero Dios ve las cosas de una forma diferente. La ingratitud es uno de los síntomas de una sociedad enferma y peligrosa. Solo basta observar a líderes como Jesús de Nazaret, que se supone es el Hijo de Dios. Vino a liberar a un pueblo y lo recibieron con palmas y gritos de gloria, pero al poco tiempo esa misma muchedumbre gritaba, crucifíquenlo. En conclusión, sí, semejante personaje recibió de las autoridades de su tiempo ese trato que puede esperar el ser humano cuando es juzgado con saña y sesgo político. Luis Alberto, ¿por qué si varios observadores habían advertido de la posibilidad de la desaparición de alias Santrich, no contaba con vigilancia por parte del Estado? Y no me refiero a su escolta personal, la cual tú nos has detallado, sino otro tipo de seguridad, no necesariamente al lado de él. ¿Qué pasó? Pues ahí está la falla de nombrar a una persona como jefe de la Unidad Nacional de Protección por un cargo político sin ninguna experiencia
en medidas de seguridad y en estas actividades de seguridad. Y lo mismo por no haber comprometido al señor Joaquín Gómez, que es otro terrorista con mucha experiencia en este tipo de actividades para eludir la responsabilidad frente al Estado, no haberlo comprometido que si llegaba ya a la zona de seguridad donde él estaba, él era el primer responsable en que no le fuera a pasar nada a Santrich, ni siquiera fuera a evadir. Pero por el contrario, todos vimos que Santrich viajó recién salido de la cárcel allá a coordinar con Iván Márquez la fuga hacia Venezuela, con la complicidad de Joaquín Gómez, que está en La Guajira. Bueno, varias aclaraciones aquí. Se presume que esté en Venezuela, no tenemos de ello registro, ni datos, ni comprobación. También cabe aclarar que está señalado de narcotraficante, sin embargo no ha sido juzgado aún. Y bueno, última pregunta para ti. Por otro lado, se ha denunciado por parte del hoy partido de las FARC pues faltas de seguridad para sus exguerrilleros, incluso ha habido asesinatos y de hasta grupos cuya existencia, advierto, no está comprobada. Estoy hablando de las llamadas, por ejemplo, Águilas Negras, que serían algo así como paramilitares. ¿Cuál es tu lectura? ¿Qué está haciendo el Estado al respecto? Pues son varias cosas, Patricia. Las FARC siempre tendrán una disculpa y una mentira, como lo han hecho durante 60 años. No es la primera vez que mienten y engañan al país con disculpas. Lo segundo es que las famosas Águilas Negras fue un grupo que sí existió inicialmente cuando se desmovilizaron las Autodefensas Unidas de Colombia y que lo encabezaron los hermanos Castaño, pero luego se federalizó el manejo del narcotráfico y el manejo de estos grupos criminales, que inclusive ya el gobierno les cambió el nombre de bandas criminales. Y las FARC siempre han tenido como disculpa de que son una organización estructurada y con un mando central, con el fin de que el gobierno se dedique a combatir a estos grupos y los deje a ellos en la libertad de hacer con sus supuestas disidencias y con el ELN el desarrollo del plan estratégico para seguir hacia el socialismo del siglo XXI en coordinación con el gobierno de Venezuela y con los partidos comunistas del mundo. Ahí está, Luis Alberto, mi última pregunta, justamente te pido brevedad. ¿Qué papel juega en este delicado momento para el proceso de paz con las FARC, el gobierno de Venezuela y la guerrilla del ELN aún en activo? Es que, Patricia, el ELN y las FARC hacen parte del proyecto bolivariano de convertir el socialismo del siglo XXI en todo el continente. No son aparte. Y las FARC, por eso tienen a Márquez y al Paisa y a la holandesa Tania y a otros terroristas en Venezuela, ayudándole a Maduro a entrenar sus milicias y preparando lo que pueda venir en el caso de que intervenga Estados Unidos en Venezuela. Es un plan conjunto y no han renunciado a eso. Pues ahí están las opiniones personales de Luis Alberto Villamarín, coronel retirado del Ejército de Colombia y analista militar que nos acompañaba desde Bogotá. Muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad, Luis Alberto. Mucho gusto, Patricia, muy amable.